Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Noticiero Cristiano. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa donde tenemos para contarles a ustedes mucha información positiva. Como siempre, tenemos testimonios que van a edificar sus vidas, tenemos también eventos muy importantes que se están viniendo, por supuesto, también tenemos las noticias deportivas, así que queremos invitarlas a que se queden con nosotros durante todo el programa. Pero antes queremos darles ya un adelanto de lo que vamos a estar contándoles a través de nuestros titulares. Iglesia Menonita Shalom. Más de 30 años evangelizando y edificando a los hermanos en la fe en Filadelfia. Diaconía Paraguay. Conozcamos acerca de esta organización que de la mano de Dios hace frente a la pobreza. De tristezas a gozo. El testimonio de Francisco López cuando Dios cambia las tristezas por gozo. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Empezamos ya nomás con el desarrollo de las informaciones aquí en Noticiero Cristiano y esta noticia altamente positiva. La organización Diaconía Paraguay viene trabajando muy de cerca en la alimentación de alrededor de 12.000 niños pertenecientes a alrededor de 300 comedores. Asimismo, también otorgan mini créditos a familias. Diaconía, Asociación para el Desarrollo de Paraguay, es una organización cristiana sin fines de lucro que su finalidad mayor es el de llegar con las buenas noticias y esperanzas de Jesús a quienes cuentan con menores recursos económicos en Paraguay. Las personas se endeudan para tratar de salir adelante, ¿no? Lo que nosotros buscamos es precisamente quitarles esas deudas adicionales y enseñarles con capacitación financiera a manejar su crédito, a manejar su negocio, a generar mayores ingresos y a tener algunas otras alternativas para poder mejorar su situación económica. Esta organización depende de Transformando Juntos Paraguay. La misma promueve proyectos que traen desarrollo a la comunidad y crean oportunidades de empleo. El objetivo de Diaconía es proporcionar guía a las personas que viven en situaciones de pobreza, para que ellos, de manera sostenible, puedan ayudarse y ayudar a sus familias. Diaconía surge como una necesidad de trabajo con la gente que recibió capacitación laboral, dándoles apoyo en microfinanzas para que ellos puedan seguir desarrollando sus actividades y hacerlas crecer. En cada encuentro comparten la palabra de Dios y de esa manera trabajan en el desarrollo de soluciones a largo plazo para las familias y las comunidades en Paraguay, en el sentido económico y espiritual. El crédito es una herramienta para que nosotros podamos desarrollarnos tanto integralmente, ¿no? En la parte social, en la parte económica, pero en la parte espiritual también. Estamos recibiendo aportes o apoyos de donaciones, tanto del extranjero como de nacionales. De esta manera nosotros generamos los informes para estos donantes. Regularmente le estamos informando cuántos grupos tenemos, quiénes son los clientes que tenemos y las historias de esas personas, ¿no? En qué utilizaron sus recursos y cómo es que desarrollan sus actividades. Como organización sienten la buena receptividad de la gente, ya que a ellas les gustan los trabajos de grupo y comunitarios. Se sienten privilegiados por ayudar a las familias y cuentan con la existencia de numerosos testimonios de la obra de Dios en sus vidas. Diaconía representa las acciones concretas que se utilizan para enseñar a los pobres a vivir una vida con dignidad y libertad en Dios. Una persona que en algún momento no tenía una capacidad para hacer crecer su negocio, sino que estaba trabajando con usureros y siempre estaba en un círculo de deuda, ahora ella puede decir estoy libre de deudas, ahora estoy trabajando con Diaconía, ha crecido su negocio, tiene mayores ingresos para poder compartir con su familia, principalmente con sus hijos, ¿no? Entonces podemos ver diferentes testimonios de esa característica. Luego de esta información del ámbito nacional, en Noticiero Cristiano queremos contarte qué es lo que está pasando alrededor del mundo en el siguiente compacto de noticias internacionales. En Ucrania, la comunidad cristiana se encuentra preocupada en medio de la crisis política al considerar que el país podría adoptar políticas restrictivas para la libertad de religión.
En México continúan las labores de reconstrucción y ayuda tras las tormentas que afectaron varias zonas del país. Los donativos de la campaña Únete por México de CBN llevan alivio y esperanza a muchas familias en el estado de Guerrero. En El Salvador, la Alianza Evangélica presentó sus propuestas de desarrollo económico y social a los 5 candidatos presidenciales para el periodo 2014-2019. La institución realizó consultas a pastores y líderes evangélicos en todo el país para redactar el documento. Tras la entrega de la propuesta, los candidatos presidenciales dijeron estar dispuestos a trabajar con la Iglesia evangélica. En Croacia, por medio de un referendo, los ciudadanos han decidido modificar la constitución para que el matrimonio sea definido como la unión entre un hombre y una mujer. Con esta aclaratoria se espera impedir cualquier iniciativa que intente reconocer el matrimonio homosexual. La reforma salió adelante con un 64% de los votos a favor y un 35% en contra. En Egipto, pese a la amenaza de más violencia contra los cristianos, la comunidad creyente ora por sus compatriotas. Febi Shakria, una cristiana copta cuya hija murió en manos de islamistas, asegura que desde su muerte Dios aumentó su deseo de oración por Egipto. Tras la muerte de Jesse, Dios nos dio un mayor deseo de orar por los terroristas y por nuestro país. No solo por los cristianos, sino por los musulmanes también. Solo Dios puede abrir los corazones y los ojos para ver la verdad y recibir su amor. La hija de Febi fue asesinada en agosto pasado cuando salía de la iglesia. Cada semana la producción de Noticiero Cristiano prepara un tema muy importante, un informe especial acerca de un tema muy relevante. Hoy queremos hablar acerca de lo que es la idolatría. ¿Querés identificar cuáles son las cosas que ocupan el lugar de Dios en tu vida? Te invito a compartir el siguiente informe. ¿Qué es idolatría? ¿Cómo se presenta en nuestros días? ¿Son solo imágenes talladas en barro o madera? ¿Será que a Dios lo dejamos de lado solo por esas cosas? ¿O será que podemos llegar a idolatrar el dinero, la fama, a nuestros seres queridos, a algún deportista, artista o persona de renombre? Idolatría es todo lo que ocupa el lugar del Dios vivo y verdadero. El objetivo principal de la idolatría es reemplazar la imagen de Dios y hacernos sacar nuestra vista de Él. Ata a las personas y las enceguece. Estas cosas hacen que desviemos la atención de lo verdaderamente importante, quien es el Padre Celestial, su amado Hijo y el Espíritu Santo. En los 10 mandamientos, Dios nos indica lo siguiente: Yo soy el Señor tu Dios, no tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Dios deja expresamente claro que es un Dios celoso. Él no comparte su amor con nadie, ni siquiera con nuestros esposos, hijos, nietos, ni mucho menos con gente famosa. Dios debe tener siempre el primer lugar porque Jesús mismo ordena: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y nada debe estar en el trono que le corresponde a Dios. A veces tenemos ordenados los lugares de las personas. Sin embargo, otras cosas intentan desviarnos y quitar nuestro enfoque de su persona. Se podrían traducir en el dinero, el trabajo, los estudios, las metas, los planes, incluso las ansiedades. No obstante, no son personas o imágenes, pero ocupan el lugar del Dios que vive por los siglos de los siglos. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo nos dice lo siguiente: No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nuestro corazón debe ser sabio y no escoger cualquier imitación de tesoro. El único tesoro verdadero que podamos tener como hijos de Dios es cumplir la voluntad del primero y el último, el gran yo soy. Dios también nos dice lo siguiente: nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Esto se aplica para todas las cosas que no son Dios. No podemos cambiar al glorioso Dios por algo corruptible. No podemos ni debemos idolatrar a otros dioses, sean o no tallados en madera o barro, sean humanos o no. Dios nos manda a nunca permitir que ocupen su lugar.
Todos sabemos y conocemos que en la Biblia nos habla de que la paga del pecado es la muerte. Pero hoy queremos saber si es que vos consideras de que Dios te impone pagar alguna penitencia por causa o a consecuencia de tu pecado aquí en la tierra. ¿Usted cree que Dios nos exige pagar alguna penitencia? No. Al volver de la pausa vamos a hablar un poquito de historia y vamos a contarte algo al respecto de uno de los predicadores reformadores protestantes más importantes. Así que te animamos a que te quedes con nosotros porque todavía tenemos más para compartir contigo aquí en Noticiero Cristiano. Gracias por seguir con nosotros aquí en Noticiero Cristiano. Y es momento de hablar de música, es momento de hablar de muchos talentos, por supuesto porque es momento de hablar de Hecho en Casa TV, el programa que está entrando ya a la recta final, está entrando a la segunda clasificación para lo que va a ser la final, así que cada programa realmente se vuelve imperdible, desarrollando muchísimos talentos en cada presentación que se está desarrollando en Hecho en Casa TV. Pero no les quiero hacer perder más tiempo y quiero mostrarles los mejores momentos del programa más visto también de la televisión paraguaya que está impactando muchísimas vidas, Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV, con la segunda clasificación para llegar a la semifinal del concurso Gospel. Anneli Cañete, María de los Ángeles Berrios, Mauro Ayala, Diana Recalde, Susana Beiro, Manuel Rodríguez, Sara Salcedo, Judith Supriunut fueron los participantes que desplegaron todo su potencial artístico en la plataforma de cantantes. Los mismos estuvieron bajo el ojo clínico de un jurado calificador con mucha experiencia en el campo musical. Junior Caime, cantante, compositor, músico, arreglista, estuvo presente aconsejando y calificando, seguido de Rubén Sanabria, talentoso y reconocido músico de nuestro medio. Joel Báez, cantante principal del grupo UCI, completo la nómina del jurado calificador, quienes se ciñeron a las reglas del concurso para pedir tiempo adicional para consensuar una calificación extremadamente reñida. Las milésimas y centésimas juegan un factor muy importante a la hora de realizar la suma de puntos. En esta ocasión, se dio por primera vez un empate entre María de los Ángeles Berrios y Sara Salcedo, ambas con la misma puntuación alcanzando el tercer lugar. Judith Supriunut con el segundo lugar, Diana Recalde con el primer lugar. Las 4 seleccionadas pasan a la semifinal del concurso Gospel de Hecho en Casa TV, que dentro de muy poco presenta la gran final con los mejores cantantes de un total de 80 participantes en esta primera temporada del programa para toda la familia, Hecho en Casa TV. El equipo de producción de Hecho en Casa TV ya prepara todos los detalles para la segunda temporada 2014. Por lo mismo, hace el llamado a casting para cantantes en 2 modalidades. El primero para niños y niñas de 3 a 12 años, en canto y baile. Segunda modalidad de cantantes de 13 años o más, los jóvenes. Adultos y adultos mayores pueden presentarse a la convocatoria que es a nivel nacional. Esta es tu oportunidad, presentate y disfruta del programa para toda la familia Hecho en Casa TV, temporada 2014.
Y así como lo decía en el informe, se viene la segunda temporada de Hecho en Casa TV, así que tenés todavía tiempo de inscribirte para lo que va a ser el casting que se va a estar desarrollando el 14 de diciembre y también el 29 de diciembre. 2 oportunidades para que vos puedas presentarte a este casting y ser parte también de lo que es Hecho en Casa TV. Y lo que nosotros les habíamos adelantado antes de ir a la pausa, vamos a hablar un poco de historia. Vamos a contarles un poquito acerca de la conversión de Hugh Latimer. ¿Quién era Hugh Latimer? Era uno de los más opositores a la Reforma y luego se convirtió en uno de los predicadores más importantes de su época. Hugh Latimer, conocido como el predicador protestante más grande de su tiempo, nació en Turkeston, Inglaterra en el año 1492. Hizo sus estudios teológicos en la Universidad de Cambridge en clave del catolicismo. Latimer, excelente orador, sobresaliente estudioso y consagrado sacerdote devoto de la Iglesia romana, atacó con férrea acción a todo hombre que impulsaba la reforma. Al reconocido reformador Thomas Bilney se le ocurrió un plan traído de los cabellos, un plan de locos. Se le ocurrió convertir al evangelio al sacerdote Hugh Latimer para que sirva a una verdadera y mejor causa. Para lograr este objetivo, Bilney fue junto a Latimer para pedirle que escuchase su confesión. Latimer pensó que por fin Thomas Bilney confesara su arrepentimiento, así que aceptó. Hugh Latimer quedó estupefacto al oír tremendo testimonio y más tarde indicó: aprendí más por medio de esta confesión que antes por medio de muchas lecturas en muchos años. Me deleito ahora en la palabra de Dios y dejo a los doctores de ciencias humanas en sus extravagancias. Hugh Latimer, ya convertido a Cristo, le dio un nuevo impulso al movimiento evangélico. Defendió, expuso las verdades bíblicas de manera frontal y contundente. En 1529, unió esfuerzos para traducir y difundir la Biblia al idioma inglés, y fue perseguido, encarcelado y puesto en libertad en 1547 por Eduardo VI. Al salir de prisión, Hugh Latimer predicó con mayor fuerza las Sagradas Escrituras, siendo seguido por multitudes. Y por qué no, la historia de la iglesia se sigue escribiendo y vos también podés ser una de esas personas que impacta vidas, así como lo fue Hugh Latimer en su época, vos lo podés ser en esta época. Bueno, nosotros en Noticiero Cristiano nos gusta estar conectados con ustedes, estar en contacto a lo largo de la semana, y no solamente los domingos. Es por eso que quiero hacerte una invitación muy especial. Si todavía no nos estás siguiendo en el Facebook, podés buscarnos, Noticiero Cristiano, le das me gusta y ahí vas a encontrar toda la información del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional, por supuesto. Vas a estar también comentando todo lo que tiene que ver con el noticiero, todo el resumen que nosotros le presentamos a diario o cada semana ahí en nuestro muro. Por supuesto, también vas a poder compartir con nosotros tus testimonios, algún comentario que quieras hacer acerca del programa también está abierto en nuestro Facebook. Búscanos, Noticiero Cristiano, le das me gusta y ya vas a estar conectado con nosotros a lo largo de la semana. Y en Noticiero Cristiano seguimos hablando de noticias viva y esta vez queremos compartir con ustedes un testimonio de cómo Dios transforma una vida y cambia las tristezas en gozo. Hoy queremos compartir el testimonio de Francisco López. Francisco López llegó a los pies de Cristo cuando se estaba por separar de su esposa, además de atravesar situaciones económicas muy complicadas. Empecé a orar, a clamarle a Dios, empecé a doblar rodillas y ahí fue abriendo puertas, fue abriendo todo y después ahora estamos. Hoy Dios lo ha prosperado y le ha permitido tener su propia metalúrgica. Francisco asegura que nunca se hubiera imaginado alcanzar estos logros sin la presencia de Dios. La verdad que para glorificar su nombre tengo varias razones, ¿verdad? Porque yo estaba ahí, como se dice, a pique, ¿verdad? Y Él me sacó del fango y me trajo en un lugar privilegiado. Y acá estoy de pie todavía para seguir luchando. Francisco López deja un mensaje para toda la teleaudiencia y los anima a seguir a Dios. Y el mensaje es confiar, tener fe y buscar siempre no buscar siempre en la mano de Dios también, buscarle en oración y que Él pueda manifestarse en nuestra vida. Al volver de la pausa tenemos para compartir mucho más aquí con ustedes, hay Noticiero Cristiano y por supuesto ya están también las noticias deportivas, 2 testimonios realmente impactantes que va a estar compartiendo con nosotros Víctor Núñez, así que quédate con nosotros que todavía tenemos mucho más.
María Victoria Flores viste prendas de Tina Collection. Teléfono 0981 43 39 64 y el 0981 44 60 40. Tina Collection, una marca nacional. Seguimos con el desarrollo de más Noticia Viva aquí en Noticiero Cristiano y esta vez nos vamos a hablar nuevamente de música, pero esta vez vamos a contarle el testimonio de Heinrich Rafflaff. Él forma parte de un grupo denominado Fifth Meneste, en el que están 5 menonitas que cantan a Dios y también cuentan sus vivencias a través de la música. Fifth Meneste es un grupo musical de la colonia Pförheim, Filadelfia, que interpreta canciones en el dialecto alemán pero en ritmo de música paraguaya, donde expresan sus historias, emociones y sentimientos, llegando a muchos de los pobladores del Chaco Central. Nosotros en nuestras canciones no solamente hablamos de lo alegre o de los chistes, sino también de cuestiones serias de la vida. Y tenemos la impresión de que la gente sí participa de esa comunicación entre el público y entre los protagonistas, y eso a nosotros nos da una satisfacción muy grande. Para Heinrich Rafflaff, la música es una buena manera de expresarse, porque el hombre necesita también del arte para llevar su mensaje. El hombre, el ser humano, no es solamente un ser económico, un ser productivo, sino también es un ser cultural, es un ser espiritual. Y yo creo que para todos nosotros es importante de poder expresarnos también en el ámbito cultural, en el ámbito social. Y para mí ha sido en mi vida una cosa muy importante, muy apreciada, es poder expresarme mediante la música, mediante las canciones, y hemos tenido la suerte de poder encontrar compañeros que nos acompañaron en esa ruta, donde podíamos también contribuir un poquito a la cultura de esta región, a esa cultura un poco especial que tiene algo de lo paraguayo y algo de lo menor o alemán. El grupo está integrado por Elvira Joada, Leifi Foot, Edmund Foot, Obran Boya y Heinrich Rafflaff. Tenemos muchas propias producciones de músicas, de canciones que hablan nuestro idioma, pero que son las músicas y los ritmos paraguayos. Y me parece, yo tengo la impresión de que con esa música hemos llegado a muchos corazones, por lo menos acá, de los pobladores del Chaco Central. Y de la música ahora pasamos a los deportes para contarles más acerca de un testimonio también muy especial de un beisbolista muy reconocido, pero todos los detalles, por supuesto, ya los tiene nuestro compañero Víctor Núñez con las noticias deportivas. Buen día, Víctor. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Mavi. También agradecemos a Lácteos Los Colonos. La violencia ha invadido nuestra juventud y nuestras canchas. Hay un movimiento que trabaja para contrarrestar esto. Es No Más Violencia. Conozcamos su valioso trabajo.
No Más Violencia es una organización cristiana que va a los estadios, colegios, escuelas, llevando el mensaje de amor, paz y esperanza que se encuentra solo en Jesucristo. Las charlas brindadas son acerca de testimonios de vidas restauradas, sobre el aborto y los peligros de vicios. Ofrecen además una cena en Navidad. Pero también lo más importante que hacemos, una de las cosas más importantes que hacemos es llevarle la cena de Navidad el día 24 de diciembre a los presos de Tacumbú, que se llama Cena de Amor en la prisión. En Tacumbú y en Panchito López llevamos la cena navideña. Repartimos a todos los presos y a todos los policías que están ahí trabajando esa noche, ese día, la cena de amor, que consiste en pollo, arroz y gaseosa. Vamos a estar otra vez, con la ayuda de Dios, repartiendo esa cena de amor para el necesitado, porque nosotros estamos convencidos de que una persona que cometió un error puede cambiar su vida, ser útil el día de mañana. Si cambia su vida, va a ser útil el día de mañana para su familia, su barrio y su país. Esta organización nace a consecuencia del testimonio de Miguel Ángel Mongelós, que fue líder años atrás de una barra brava de un club muy renombrado en nuestro país. Realizan una invitación para todas las personas que deseen colaborar con la cena de amor y así demostrar el amor mismo de Dios. Llamo a todos los que puedan colaborar con nosotros, tanto si quieren entrar en Tacumbú para repartir los pollos, una experiencia que inolvidable. Vas a ver la multiplicación de los pollos, la multiplicación, el poder de Dios ahí adentro. Y a todas las personas que puedan colaborar con nosotros, pueden llamar al número de teléfono de la coordinadora, que es Elisa Judis, y pueden encontrarnos en No Más Violencia PI, nomasviolencia@gmail.com, y también estoy en el Facebook, Miguel Ángel Mongelós, para cualquier colaboración. Todo sirve en la cárcel: arroz, pollos, gaseosas, hierba, todo lo que pueda donar para ello va a ser bienvenido. Josh Hamilton es un reconocido beisbolista que comparte su historia como Dios lo rescató del mundo de las drogas. So me and my parents, on the way home from a spring training game, got in a car accident. A dump truck ran a red light as we were turning left and plowed into us. The two things I really knew in life, baseball and my parents, were taken away from me at the same time. So I had to find somewhere I could turn where I felt comfortable. You know, I don't know if you've noticed, but I got tattoos. I started getting tattoos, hanging out at the parlor all day. And the people there, they were good people. They just made bad choices. That's where I was introduced to my first drug and my first drink. I went down a path of destruction. You know, I actually got suspended from baseball. And it wasn't because of anybody else, it was because of the way I was living, the choices I was making. Everything in my life up until this point, I could do them all. I didn't need help from anybody. I was good at everything. And this, the drugs and the alcohol, I couldn't stop doing it. And I wanted to do more. And it was chaos. You know, there was this guy in this suit, dark suit, and you know, I was fighting him, and you know, I know it was the devil because I was fighting him and beating him and knocking him down, and he just had this cold smirk on his face, and he just kept getting up and coming after me and coming after me. And you know, I was to the point where I was worn out and I couldn't fight anymore. And I woke up. It scared me so bad that I got up out of my bed, went across the hallway to my grandmother's room, knocked on the door. I said, "Grandma?" She said, "Yeah." I said, "I had a bad dream." And I said, Can I sleep with you?" That's a 25-year-old man asking if he can get into bed with his grandmother. And you know, she welcomed me in, and
the next night, I asked God, I said, I need help. I said, I've been trying to do this so long that I can't do it anymore. I can't try anymore. I said, because I fell on my own. You do with me what you want to do with me. But I surrendered. And I noticed the Bible at the end of the bed, and I started just looking through it, and the verse that caught my eye is James 4:7. It says, humble yourself before God, resist the devil, and he'll flee from you. And that's exactly what I did. Within 6 months, I had the same exact dream again. You know, I was knocking him down and beating him and hitting him, and he stood up and he just looked at me. And I looked to my side, and I didn't see Jesus, but I knew he was standing beside me because we started chasing the devil. And I never woke up feeling more calm and at peace than I ever have. Así conocimos a dos verdaderos testimonios en este segmento deportivo. Gracias a Lácteos Los Colonos, nosotros seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Víctor, por compartir con nosotros estas preciosas historias de cómo Dios transforma vidas y de cómo Dios también busca impactar a otros a través de este tipo de mensajes de no más violencia o de cómo salir de las drogas. Realmente muy lindo todo lo que compartiste con nosotros, Víctor. Muchas gracias. Ahora nos vamos a una brevísima pausa y al volver ya va a estar con nosotros el pastor Víctor Val para compartir nuestro editorial de la semana. María Victoria Flores usa Livia Vinci Shoes, calzados de cuero. Compartiendo con ustedes más Noticia Viva y es momento de darle espacio al pastor Víctor Val, que hoy tiene un tema muy interesante en nuestro editorial de la semana. El tema, la luz siempre vence a la oscuridad. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Los últimos días fueron días de lluvia y tormentas. En muchos casos hemos sufrido cortes de energía eléctrica. Estos cortes solemos describir con la palabra apagón. Hubo muchos apagones y estos apagones no son agradables. De repente nos encontramos en la oscuridad. Toda la casa o la calle bien iluminada en un cerrar y abrir de ojos está totalmente oscura. Ahora, la Biblia compara la ausencia de Dios en la vida del ser humano con la oscuridad. Y por el otro lado, la presencia de Dios en la vida del ser humano es comparada con la luz. Hoy celebramos el segundo Adviento. Adviento, como sabemos, significa llegada o venida. El mes de diciembre es un mes de preparación espiritual para la venida de Jesús. El profeta Isaías, ya unos cuantos siglos antes de Cristo, anunciaba el nacimiento de Jesús. Entre las muchas diferentes maneras de describir la venida del Mesías, usó también las metáforas de la oscuridad y de la luz. En Isaías 60 leemos así: levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. El profeta usa dos metáforas, la metáfora de la oscuridad y de la luz. Dice, una noche oscura envuelve a las naciones. Una noche oscura envuelve a las naciones.
una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. Pareciera que está describiendo el tiempo de hoy. Hoy, como también en la época del profeta Isaías, reina mucha oscuridad. Naciones, pueblos, ciudades, familias, personas individuales, en muchos casos, están envueltos en una oscuridad total. Como una noche negra de nunca acabar. La impresión de la corrupción que mide Transparencia Internacional es una muestra muy clara de la oscuridad que envuelve nuestro querido Paraguay. Ojo, no se mide la corrupción propiamente dicho, sino la impresión que se tiene acerca de la corrupción. Y el termómetro de la sociedad dice, está muy oscuro en nuestro país. Una noche negra de nunca acabar cubre al Paraguay. Pero no solamente en el país como tal reina la oscuridad, también en muchas familias. La violencia contra la mujer, el abuso de niños, la desnutrición, enfermedades, infidelidad en el matrimonio son algunas expresiones de la noche negra que envuelve a muchas familias. Observando la vida personal de la gente, se puede notar mucha oscuridad también. Infelicidad, soledad, depresión, alcoholismo, amargura, odio, desconfianza hacia los demás, etcétera, etcétera. Manifestaciones de la oscuridad reinante en la vida de tantas personas. Hombres, mujeres, jóvenes y niños también. Oscuridad cubre la tierra. Una noche negra de nunca acabar reina en la vida de tantas personas, de tantas familias. Se inclusive envuelve a pueblos y países. Pero esto no tiene que ser así. La oscuridad reinante no es el destino que tiene la última palabra en nuestra vida o en la vida de nuestra familia o de nuestra sociedad. Y lo digo porque nos ha nacido un Salvador. Y es por eso que el profeta Isaías nos convoca, nos urge, nos llama a despertarnos y levantarnos para experimentar el fin del apagón en nuestras vidas. Dios hará brillar su luz. El profeta casi grita, creo que lo puedo oír, nos invita, levántate, que brille tu luz. Ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. El Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. Cuando hay un apagón y nos llega la noticia de que ya vino la luz, esto es una buena noticia. Celebrar Adviento significa expresar nuestro gozo por esta hermosa noticia. Terminó el apagón, vino la luz, Dios hace brillar su luz. Nació Jesús, la estrella de Belén. Mi estimado amigo, ¿qué significa esta noticia para tu vida? ¿Hay oscuridad en tu vida? ¿Hay un apagón de nunca terminar en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? Con las palabras del profeta Isaías te invito, levántate, haz algo, tome cartas en el asunto, permita que brille la luz de Cristo en tu vida. No permanezcas en la oscuridad. Jesús vino a este mundo para poner fin a la oscuridad del pecado y la maldad. Esta Navidad definitivamente puede ser diferente para ti. La oscuridad puede transformarse en luz, la tristeza en alegría, la amargura en gozo y el odio en amor. Que brille la divina luz, la luz de la estrella de Belén en tu vida y en la mía. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.
Gracias, Pastor Val, por compartir con nosotros esta preciosa reflexión. Tenemos más medios de comunicación para estar conectados con ustedes. Otro de nuestros medios de comunicación es nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Ahí vamos a estar gustosos de poder recibir sus invitaciones, algún comentario que quieran hacernos acerca del programa. Si quieren contarnos algún testimonio, pueden comunicarse entonces a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Y en 1 de Juan 1:9 dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A pesar de esta confesión y este arrepentimiento, ¿vos considerás que Dios te exige alguna penitencia para responder o perdonar a estos pecados? ¿Usted cree que Dios nos exige que paguemos algún tipo de penitencia? No, creo que no. Nos vamos a un breve corte, pero enseguida seguimos compartiendo más Noticia Viva aquí en el Noticiero Cristiano y vamos a hacer un viaje al interior del país para hacer un recorrido por las iglesias. Así que quédense con nosotros que todavía tenemos mucho más. Ahora les invitamos a hacer un viaje con nosotros al interior del país, específicamente a la zona del Chaco, para llegar hasta la iglesia Shalom de la ciudad de Filadelfia, que tiene nada más y nada menos que 30 años de servicio llevando el mensaje de Dios. ¿Y quién mejor para hablarnos de todos estos años de servicio que el pastor Ramírez, que conoció allí el mensaje de Dios y que hoy está predicando ese mismo mensaje a muchas personas? La iglesia menonita Shalom de Filadelfia tiene más de 3 décadas funcionando en la zona. Inició pequeña pero fue creciendo paulatinamente, llegando a ser lo que es ahora, en una iglesia bien constituida. Los departamentos están funcionando, departamento de jóvenes, escuela dominical, departamento de damas también funciona. El diaconado, hay un cuerpo de diaconado. El consejo de la iglesia, hay un cuerpo de predicadores en esta iglesia. O sea que para mí creo que hemos encontrado bien esta iglesia y hay un buen ambiente para seguir trabajando, para prosperar, para crecer. El departamento de damas es el que se destaca realizando varias actividades para sus congéneres. Las mujeres también, hermano. Las mujeres son las que más trabajan, son las que más organizan programas, programas especiales y bueno, hay un grupo de eventos especiales. Ellas ya han hecho muchas actividades acá, muchas actividades, así como feria de comida, qué sé yo, así programando un programa especial entre las mujeres, haciendo visitas, qué sé yo, baby shower, todo eso. Ellas son las que hacen eso y se mantiene muy bien ese grupo. La iglesia Shalom realiza semanalmente las reuniones de intercesión, oración y de estudio bíblico. El proyecto actual es potenciar el evangelismo, para ello la formación de un equipo para la realización de campañas evangelísticas. Estamos trabajando con todos los departamentos, con la membresía total, ¿no? Procurando ver un poco el camino más correcto para llegar a alcanzar a más gente, más almas perdidas. Estamos en proyecto de formar un equipo evangelístico para trabajar en esta ciudad, para con la gente que no conocen aún al Señor. Y bueno, en eso estamos empeñados en este tiempo.
Y ahora el momento que muchos estaban esperando, conocer qué es lo que nos dice el pastor Ricardo Friesen acerca de nuestra pregunta del día. ¿Recuerdan cuál es? Si Dios nos exige algún tipo de penitencia. Bueno, veamos qué dice la Biblia al respecto con el pastor Ricardo Friesen. La Biblia nos dice en Mateo 9, 12 al 13 lo siguiente. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos que necesitan al médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Hoy nos reúne el tema que tengamos misericordia y no sacrificios. La pregunta que nos hacíamos: ¿pide Dios una penitencia? ¿Exige Él sacrificios? Podríamos decir en resumen que Dios pide sacrificio para muchas cosas. Pero ¿por qué dice Jesús entonces: yo quiero de ustedes misericordia y no sacrificios? Si partimos del concepto de cómo Dios vino a salvarnos a nosotros, está claro, porque Él dice: la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo lo hice. Cuando nosotros acudimos a Jesucristo, así como estos pecadores acudían a Jesucristo y los fariseos lo criticaron a Jesús, Él dice: aprendan esto, misericordia y sacrificio. Es importante, más importante la misericordia que el sacrificio. Él quería decir que Dios ha tenido misericordia de la humanidad, que el ser humano no se ha ganado la salvación. Para la salvación Dios no pide penitencia, no pide sacrificio para que seamos salvos, porque si no, no tiene sentido la venida de Jesucristo. Es por gracia, es por misericordia. Y esto hace que nosotros comprendamos que todo sacrificio que hagamos después de haber sido salvos es como una gratitud, como una consecuencia de esa salvación. Si queremos ayunar, si queremos tener tiempos de oración, si queremos hacer uno u otro sacrificio, tiene que ser en amor y en gratitud para con el Señor. No como algo para generar un beneficio de parte de Dios, como decir, bueno, Dios, yo hice tanto por ti, vos me debes tanto. Con ese sentido no se puede. Lo otro que tiene que ver esta palabra para nosotros es que esa misericordia la hay que retribuir a otros. Que un hermano mío, que una hermana mía necesita más misericordia mía que sacrificio mío para que una relación vaya bien. Para que yo pueda mirar con los mismos ojos que Dios me vio, que Cristo me vio, yo pueda mirar al resto de la humanidad. Busquemos para con Dios y para con nuestro prójimo misericordia. Misericordia para que nosotros seamos hallados también en misericordia para con Dios. Porque Él dice: así como miden a otros con esa misma barra, también ustedes van a ser medidos. Que podamos tener corazones de misericordia, podamos tener mentes de misericordia, ojos de misericordia, porque así nos vio Dios, así quiere que sea nuestro corazón. Gracias, Pastor Ricardo Friesen, por ilustrarnos un poco acerca de lo que dice la palabra de Dios sobre este tema, y a todos nuestros televidentes le animamos a seguir escudriñando la palabra donde están las respuestas que ustedes están buscando. Bueno, estamos cerrando un año con algunas metas cumplidas, con mucho sacrificio, con mucho éxito. Este es el caso de los alumnos del Instituto Bíblico de Asunción que están culminando su carrera de teología y tuvieron su acto de egreso. Con éxito culminaron 12 nuevos licenciados en teología, formados en el Instituto Bíblico Asunción, dependiente de la Universidad Evangélica del Paraguay. La noche de ceremonia se llevó a cabo este viernes junto a familiares, amigos y directivos de la Casa de Estudios. Cada uno de estos nuevos licenciados ya se encuentran trabajando completamente en el servicio de Dios, dentro de sus respectivas comunidades cristianas. La gente en la sociedad paraguaya que son licenciados, o sea, que terminaron el estudio de grado de 4 años universitarios, son relativamente poco, no proporcionalmente hablando. Entonces ellos son un grupo muy privilegiado por un lado, por otro lado con mucha responsabilidad de ser un líder útil en la sociedad, que no trabaje o que no ministre con la
mentalidad de servirse, sino de realmente servir al estilo de Jesús. Otros 24 estudiantes recibieron el diploma en educación cristiana, formados a fin de apoyar a las iglesias locales en áreas tan importantes como la pastoral juvenil y la escuela dominical. Cada uno de los 24 están en la firme convicción de seguir adelante hacia la licenciatura, para lo cual deberán cursar 2 años más. Actualmente esta prestigiosa casa de estudios ya tiene habilitada las inscripciones. Tenemos internado para varones y chicas, tenemos también viviendas para matrimonios, pero también se puede venir. Las clases se dan de martes a viernes a la mañana de 7:30 hasta las 12 y realmente queremos que los que son llamados, que vengan, ¿no? Que no se asusten por nada. Además de la ceremonia de entrega de títulos y diplomas, también se rindió homenaje a los docentes de la institución, ya que la mayoría ha dedicado más de 10 años de trabajo en esta institución. Ahora el IBEA se prepara para su aniversario, ya que en breve cumplirá 50 años de servicio y formación en el camino de Dios. Si querés saber qué es lo que se viene para los próximos días, alguna actividad que lo puedas desarrollar con tu familia, con algunos amigos, con algunos hermanos de la iglesia, te invito a compartir a continuación nuestra agenda de actividades. Navidad con la Esperanza. El sábado 14 de diciembre a partir de las 8 horas, la Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy, junto con los niños de sus respectivos comedores, llevará a cabo el Festival Navidad con Esperanza en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, con juegos, teatro, música, un coro de 1000 niños, visita al zoológico y mucho entretenimiento. Todos están invitados a participar, donde el objetivo principal es dar realce al verdadero sentido de la Navidad. Nace en mí. El grupo de alabanza de la Iglesia Raíces presenta su disco titulado Nace en mí. Será en el local del templo este sábado 14 de diciembre a las 20 horas. Sí, el lanzamiento va a ser aquí mismo, en esta iglesia. Va a ser el 14 de diciembre a las 8 de la noche. Así que le esperamos a todos. Van a estar a la venta también los discos. Va a ser un precio muy accesible, 50.000 guaraníes. Así que estamos preparando a full para recibir. Acá hay un amplio lugar para todos y a celebrar, recordar nuevas canciones y aprender nuevas canciones sobre la Navidad y así también compartir el mensaje navideño. No te olvides que si vos también quieres compartir con nosotros tus eventos, lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, que es Noticiero Cristiano, a través de nuestro correo noticierocristiano@redguarani.com.py. Y ahora sí llegamos al final de nuestro programa del Noticiero Cristiano. Nos encantó estar con ustedes y poder compartir noticia viva, noticia fresca, realmente del corazón de Dios. Y queremos invitarte a que nos puedas seguir nuevamente el próximo domingo a las 7:30 de la mañana por Red Guaraní. Pero no me quiero despedir sin antes hacer una invitación muy especial para aquellas personas que nos están viendo. Hay algunas personas que ya nos están viendo hace varios domingos, pero todavía no se acercaron a una iglesia, o las personas que nos están viendo por la primera vez. Yo les quiero hacer una invitación especial. Hay una iglesia cerca de ustedes que está esperando con las puertas abiertas a recibirlos para poder tener ese mensaje de Dios, para poder experimentar ese amor de Dios a través del conocimiento de su palabra, de la oración, del compartir con los hermanos. Así que no te pierdas esta maravillosa oportunidad que Dios te está dando en el día de hoy. Acércate a una iglesia, estás a tiempo. Hoy es un día en el que puedes acercarte para adorarle a Dios, para alabarle, para aprender más de su palabra. Así que acércate a una iglesia que hay cerca tuyo. Ahora sí, les agradecemos nuevamente por estar con nosotros en el Noticiero Cristiano. Les esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la mañana y también les invitamos a seguir compartiendo toda la programación de Red Guaraní que va dirigida a la familia. Bendiciones para todos ustedes. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.